que son tres grandes deoístas y dos de ellos mis maestros y uno que, bueno, tres, Gerardo. Entonces tenemos a Gerardo, a Graciela y a Saúl. Voy a poner aquí sus semblanzas para poder conocerlos un poco más. Espérenme, den un segundo. Permítanme un segundito. Ahora sí. Alta dirección. Durante más de 10 años se ha desempeñado. ¿Se escucha o no? Está tu escritorio, Mónica. Den un segundo, es que creo que tengo la presentación anterior abierta. ¿Quieres que hagamos el intento de pasarlo nosotros? A ver, ahí van, díganme. Pues hago un último intento y si no me... Sí, te ayudamos. A ver, ya ven mi presentación. Ok. Sabes que sí, sí me ayudan porque no... Saúl. Yo sí escucho, ¿qué pasó? No sé, Jesús, si me ayudas a ponerla. Pues nos ayudan a ponerla, les pido por favor que revisemos nuestros micrófonos. Todas las preguntas las pongamos en el chat para poder pasárselas a los tres. Si da tiempo de contestar alguna, bueno, con gusto lo compartimos. Y no sé si estemos listos ahí. Sí se oye la voz de Mónica, porque dicen que no. No, es que tenemos un problema. Sí, sí me oyen, pero no puedo presentar. No sé por qué. Moni, si gusta, nos presentamos brevemente y avanzamos, no hay problema. Saúl. Maestro en Desarrollo Organizacional y doctor en Alta Dirección. Director de Consulorgan. Durante 20 años ocupó cargos directivos en diversas instituciones públicas y privadas. Más de 15 años dedicado a la consultoría, capacitación y docencia.
Es autor de diversos artículos y ha participado en foros y congresos nacionales e internacionales. Gerardo Saavedra, maestro en desarrollo organizacional, es candidato a doctor en alta dirección. Durante más de 10 años se ha desempeñado como consultor en capital humano y desarrollo organizacional. Está certificado en Lego Serious Play, modelo BEM de ludificación y juegos de innovación. Actualmente es investigador del INESPO, en donde imparte el seminario de metodología de la investigación. Graciela Sánchez, doctora en psicología, especialista en desarrollo de recursos humanos y desarrollo organizacional, con certificación en procesos de transición por R&R y en evaluación de instructores de capacitación, socia consultora y docente de INESPO, profesora del ITESM, catedrática de la UNAM y profesora invitada por otras universidades públicas y privadas de México, y actualmente en la Universidad Latinoamericana, Escuela de Psicología. Consultora de empresas, investigadora y ponente invitada en congresos nacionales e internacionales. Cuenta con diversas publicaciones en libros y revistas especializadas. Tiene varias distinciones, entre ellas la medalla Gavino Barreda. Bueno, pues mil disculpas y ellos nos van a hablar del desarrollo organizacional, el origen, el presente y el futuro. Pues adelante, Saúl. Mónica, muchas gracias y un gusto. Buenas tardes estar con todas, con todos ustedes. Graciela está teniendo complicaciones, se le fue la luz, ley de Murphy. La tengo aquí en videollamada. Vamos a tratar de escucharla en audio, pero vamos avanzando. De todas maneras, nosotros trabajamos en compilar una reseña muy interesante porque esta que nosotros denominamos pasado, presente, futuro del desarrollo organizacional, tiene como propósito en mucho capturar la vivencia de uno de los precursores del desarrollo organizacional en nuestro país, que es la doctora Graciela Sánchez Bedoya. Cada que la escuchamos en docencia, en conferencias, en mi caso muy particular que tuve el privilegio de conocerla desde la Facultad de Psicología, siendo ella mi maestra, junto con el doctor Darbelio Castaño, quien era el director de la Facultad de Psicología. Bueno, pues empecé a entender un poco qué era esto del desarrollo organizacional. Realmente lo logré descifrar cuando terminé la maestría y todavía tenía mis dudas. Todavía no me quedaba muy claro. Entonces es un tema muy interesante porque escuchar a la doctora Graciela es escuchar la realidad de cómo se construyó el desarrollo organizacional desde sus inicios, cómo un grupo de emprendedores de diferentes instituciones, dentro de los cuales está el doctor Darbelio y la propia doctora Graciela Sánchez Bedoya, empezaron a trabajar, a ser curiosos, a viajar a Nueva York y a empezar a traer materiales de lo que era el desarrollo organizacional. Algo que hemos encontrado en la literatura, y ese es el gran vacío que estamos construyendo ahora, es que los libros están incompletos respecto a la historia del desarrollo organizacional en México. Y entonces, cuando escuchamos a la doctora Graciela Sánchez Bedoya, es bien interesante cómo nos empieza a narrar quiénes fueron los primeros partícipes de los orígenes del desarrollo organizacional, dónde trabajaban, qué estaban haciendo y cómo en un momento clave es que el doctor Darbelio Castaño tiene la convicción de dedicarse total y absolutamente a hacer desarrollo organizacional. Por algo es el pionero del desarrollo organizacional en nuestro país. Pero bien, antes de iniciar con una presentación y hacer un intento por escuchar a la doctora Graciela a través del iPhone, le voy a dar la palabra a mi compañero Gerardo Saavedra también para que haga una recapitulación de las ideas del por qué estamos aquí y posteriormente se lo damos a la doctora Graciela. Sí, el audio es un tanto fallido,
Entonces, seguimos en la presentación. La doctora Graciela me dice que me hará algunos comentarios para que yo se los replique y en el inter, ojalá que regrese la luz y ella ya se pueda conectar con nosotros. Entonces, adelante, Gerardo. Muchísimas gracias, Saúl, y muy buenas tardes a todas y a todos. Qué placer estar en esta mesa el día de hoy, porque realmente, como lo decía Saúl, bueno, Graciela ha sido precursora del desarrollo organizacional en México. Y algo que es bien importante es que muchas de las personas que actualmente nos dedicamos al DEO hemos sido formados también por ella. Yo les podría contar que gran parte del éxito profesional que he tenido se debe mucho a sus enseñanzas. El poder haber entendido qué es el desarrollo organizacional, porque también es una pregunta complicada. Por lo menos cuando nos la preguntamos, a mí que me ha tocado la fortuna de ser docente en el INESPO, es una de las preguntas que les hago a mis alumnos. Y yo les pregunto, ¿qué es el desarrollo organizacional? Lo interesante es que hay muchas definiciones diferentes. Lo interesante es que los mismos deístas a veces no nos ponemos de acuerdo sobre cuál es la definición correcta. Y hoy esa va a ser una de las incógnitas que vamos a resolver. Quiero también adelantarles un poco que vamos a conocer cuál es la definición del desarrollo organizacional desde la perspectiva de Graciela, que tiene toda la experiencia desde el desarrollo organizacional cuando se originó aquí en México. Entonces, bueno, pues es una ponencia bastante interesante la que tenemos hoy para ustedes. Y bueno, pues vamos a iniciar. ¿Por qué no iniciamos, Saúl? Vamos a empezar con esta primera etapa. Claro que sí. Vamos a ver si escuchamos a Graciela. Adelante, Graciela. Vamos a ver si el audio es bueno para nuestro público. Nada más, perdón, te interrumpo un segundo para saber si el audio es bueno. ¿Le están escuchando? No, no se escucha. No se Un último escucha. intento, No. porque en un momento sí se escuchaba. A ver, Graciela, nuevamente intenta. Estoy tratando de hablar lo más fuerte posible. Sí, sí se escucha ahí. Estoy Ya te tratando de hablarlo. escuchamos. Adelante, Graciela. Quiero que más que un histórico que ahí lo tiene Saúl en nuestra presentación, me gustaría contarles una anécdota. En el fin de año de 1969, la Asociación Mexicana de Administración Científica hizo un panel con los principales representantes innovadores de esta teoría de desarrollo organizacional. Y ellos fueron D'Amelio, Germán Herrera, Jaime Pozzotino, Miguel Husitman y Héctor Curi. Y a cada uno le preguntaron cuál era su definición de desarrollo organizacional. Y todos, absolutamente todos, sin querer, dieron la definición que en la actualidad respetamos mucho de Richard Becker, en donde dice que es un esfuerzo planificado, que tiene que partir de las altas autoridades, que tiene que tener un enfoque sistémico y una aproximación multidisciplinaria de las teorías y las ciencias de la conducta con la administración moderna y la teoría de la organización, y que está enfocada en los procesos de la interacción humana. Es muy importante en esa época el enfoque que se le da al aspecto humano en las organizaciones. Muy bien, Graciela. Graciela, te están escuchando muy bien. En ese orden de ideas, ¿por qué no seguimos avanzando? Nosotros lo que preparamos es una charla con una serie de preguntas interesantes para hacerle a Graciela. Yo te quisiera hacer entonces esa pregunta. ¿Cuándo precisamente surge el desarrollo organizacional en México? Pues a fines de los 60 ya se hablaba en Banamex a través de Sergio Olivera y Luis Porfirio Díaz, que era profesor de la Ibero, de desarrollo organizacional. En IBM teníamos un representante que era Edgar Macke, y D'Amelio en esa época viajó a Nueva York. Lo becaron del Banco Internacional, que era donde trabajábamos los dos en recursos humanos, y él tuvo la oportunidad de trabajar con gente de Robert Play, del NPL, del National Training Laboratory, de Jacob Levi Moreno, en fin, tuvo contacto con los grandes de la época que estaban influyendo en esta nueva orientación, digamos. Y cuando él regresa, pues empieza a D'Amelio trabajar con
empresas grandes ya independientes, con el mismo Banco Internacional, que ahora es el HSBC, pero estuvo trabajando también con empresas grandes como ILSA, Ford, la Subsecretaría de Hacienda de Ingresos, con Moctezuma, con varias empresas grandes para ir introduciendo la nueva aproximación de desarrollo organizacional que le llevó varios meses, ¿no? Con cada uno de estos clientes. Primero se asoció con Miguel Husitman, tenían un despacho que así se llamaba, Castaño, Husitman y Asociados. Después se integró con varios compañeros de nosotros, que se llamaba CODESO, Consultoría en Desarrollo Social y Organización. Y después, pues él anduvo en puestos importantes, dejó un poquito la consultoría externa, pero él con su orientación de DO dirigió el puesto que tenía en CONACYT de Recursos Humanos y luego la Facultad de Psicología y varios puestos que tuvo de alto nivel en la UNAM. Hasta después, en 1990, es cuando surge el nacimiento de INESPO, ¿sí? Con asesoría otra vez a grandes empresas como el INEGI, Bancomer, el Grupo Balleres, otros bancos y otras empresas, ¿no? Y lo más importante fue, yo creo, de sus aportaciones, el haber creado la maestría en desarrollo organizacional, que en ese entonces era la única después de la Universidad de Monterrey. Y un poco para puntualizar nada más en el tema, Graciela, hicimos una compilación de los que tú habías identificado, conocido, además vivido, compartido con muchos de ellos como los principales iniciadores más representativos del DEO en México. Les voy a comentar que Graciela nos habló de como los iniciadores. Hay otros, como el caso de, nos decía Graciela, y es donde nos empieza a dar datos muy ricos. Por un lado tenemos a los iniciadores del desarrollo organizacional en México, y después los que estudiaron la maestría en desarrollo organizacional y empezaron a escribir en el ámbito del desarrollo organizacional, y nos mencionó, por ejemplo, a Edgardo Robledo, que acaba de estar hace un rato con nosotros presente. Entonces nos empieza a dar datos muy ricos, pero a nivel de iniciadores tenemos a Sergio Olvera, que en aquel entonces era director de Recursos Humanos en Banamex, a Luis Porfirio Díaz como profesor de la Ibero y funcionario de Banamex, a Edgar Mackey como gerente de Recursos Humanos en IBM, a Germán Herrera, profesor de la UNAM, la Ibero y consultor externo, a Miguel Husitman como consultor externo y que ahora su hijo está haciendo también mucho trabajo, al doctor Darbelio Castaño como directivo de la UNAM, CONACYT y CODESO, que ya habló un poco de ello Graciela, la propia doctora Graciela, que merecidamente debemos de considerarla como una de las iniciadoras, que fue docente de la Facultad de Psicología de la UNAM y consultora también interna y externa, porque trabajó en el TEC de Monterrey y ha trabajado muchas intervenciones de manera externa, a Héctor Curi como funcionario de Banamex y a Jaime Pozo Pino como consultor externo de Banamex. Gerardo, yo no sé si quieras continuar, por favor. Sí, me gustaría hacer alguna acotación en esta lámina, porque me parece importante reconocer que Graciela tiene un doble mérito, porque primero el ser iniciadora y en segundo lugar, algo que nos comentó también que me parece bien interesante es en relación a su tesis doctoral, porque fue la primera tesis de doctorado que se hizo en desarrollo organizacional en México. Entonces me gustaría que escucharan un poco a voz de Graciela de qué se trató esta tesis, cómo fue que se constituyó y sobre todo cuál fue la inspiración que tuviste, Graciela, para poder hacer esta investigación en México en este tiempo. Bueno, pues estaba yo asesorando una de las empresas de Grupo Visa de Banco Internacional y lo que trabajé fue un experimento, bueno, una investigación experimental con pre y post test y en el Inter yo apliqué 30 horas de grupo T y mi medición fue un estudio sociométrico. Al principio había una estrella en la que todos rechazaban y
y después de las 30 horas de grupo T no solo dejó de ser rechazado este personaje, sino que se volvió líder, ¿sí? Entonces, bueno, la tesis en todo su desarrollo habla de las estrategias de desarrollo organizacional que ya se manejaban desde fines de 69, de 60 y el principio de los 70 y que a la fecha siguen siendo muy importantes, ¿no? Como es el desarrollo de recursos humanos, el desarrollo de grupos, el trabajar consultoría de procesos y desarrollo de habilidades de liderazgo. Todos esos temas desde el inicio fueron muy importantes, ¿no? Y precisamente con los estudios de doctorado fue donde obtuve mi medalla Gabino Barrera. Pero no fue nada más esa influencia la importante, sino que se creó todo un currículum de la especialidad de psicología laboral en la UNAM, de psicología del trabajo, con orientación de desarrollo organizacional. Y estamos hablando de 1971. Y a la fecha es vigente este programa. Muy bien, Graciela. Y Graciela, dentro de estos iniciadores, pues por supuesto, un mérito muy especial al doctor Darbelio Castaño. Por algo es considerado el pionero del desarrollo organizacional en México. Hicimos una breve recapitulación que le pido a Gerardo si nos apoya dando lectura y posteriormente si nos abundas al respecto y comentarles algo bien importante que ha surgido de estas reuniones con Graciela. Graciela desea compilar todas estas memorias para completar muchos de estos libros que hay de desarrollo organizacional que hoy día no tienen ese mapa porque el mapa lo tiene la gente que lo vivió. Y esa es la importancia de darle este valor, esa es la importancia de lo que está haciendo también INESPO para poder compilar esta memoria, para poderla publicar y poder tener la historia completa de lo que es el desarrollo organizacional. Claro. Y me parece bastante importante recordar al doctor Darbelio. Lamentablemente yo no tuve mucho esa posibilidad de estar cercano a él. Ya en el momento donde yo empecé a estudiar la maestría, ya no fue posible tener ese contacto, pero me parece bastante maravilloso el poderles hablar, que él puede ser considerado hoy en día como el máximo exponente del desarrollo organizacional en México. Algo que nos compartía Graciela es que crearon en sus inicios una empresa llamada Castaño Husitman y Asociados en el año de 1970. Y después esta empresa evolucionó y se creó la consultoría en desarrollo social y organizacional que se abrevia CODESO en 1975. Y bueno, la fundación de INESPO vino después, en el año de 1990. INESPO, que es una institución a la cual todos le tenemos mucho cariño, y me pareció también bien interesante saber que hoy en día contamos con 79 generaciones. Imagínense, yo soy de la generación 39, por aquí veo también una de mis compañeras y amiga que estuvo conmigo, aquí está Ivonne Acosta también de la generación 37. Entonces imagínense todas las generaciones que ya han pasado, 79 generaciones, 60 en la Ciudad de México, 1 en Guadalajara, 3 en León, 5 en Mérida, 10 en Morelia. Esto nos hace un grupo de aproximadamente 1,200 egresados en la maestría. Imagínense esa cantidad, esa fuerza que hoy tienen los deoístas en México. Y bueno, pues también uno de los hechos relevantes del doctor Darbelio es que diseñó en la UNAM el programa académico en desarrollo organizacional dentro de la especialidad en psicología en 1971. Y bueno, esto sigue siendo vigente hasta la fecha. ¿Qué quiere decir? Que fue un trabajo bastante sólido. Ahora, también el doctor Darbelio fue consultor en varias empresas. Estas son de las más importantes que pudimos recabar. Tenemos a Ford, a Coca-Cola, Vancomer, Carros de Ferrocarril, que hoy la conocemos más como Bombardier, Grupo Visa Monterrey, la Secretaría de Hacienda, el INEGI, Grupo Sitza, Grupo Bayeres y Grupo Polifil. Y bueno, también bien interesante que hizo consultoría en el extranjero. Él fue consultor para Grupo Finazúcar y también estuvo como asesor en la Universidad Autónoma de Honduras. Incluso el trabajo era tanto que tuvo que crearse una oficina de CODESO en ese país. Y bueno, pues fue consultor de la Universidad Bolivariana de Bolivia, porque seguramente habrán escuchado de esta universidad en otros lugares del mundo.
y la mayoría de sus cargos directivos siempre le permitieron estar impartiendo e implementando estrategias en DEO. Por señalar instituciones importantes, bueno, tenemos a la CONACYT y a la UNAM. Y bueno, hay innumerables artículos publicados y yo les diría que hasta no publicados. Luego Héctor nos podrá compartir también muchos de esos escritos que tienen información valiosísima sobre el desarrollo organizacional. Y bueno, hay 3 libros también sobre desarrollo organizacional que él ha escrito, que creo que estamos obligadísimos a leerlos. Es bien importante que conozcamos esta literatura. Muy bien. Y bueno, en ese orden de ideas, también hicimos una compilación de algunos de los libros escritos por autores mexicanos. Mientras, Graciela, si nos abundas al respecto de lo que acaba de comentar Gerardo. Perdón, Saúl, no se escucha. ¿Puedes acercar un poquito más al teléfono? A ver si ya escuchan mejor. No, No, un poquito más. Sí, yo avanzo aquí. Los libros son Crisis y Desarrollo en las Organizaciones, del doctor Darbelio, Desarrollo Social y Organizaciones, Estrategias para el Cambio Deliberado. Desarrollo, este es del doctor Darbelio, de Sánchez, Graciela Sánchez y WICAP. Pero también estamos haciendo mención a otros libros que son importantes, como el de Desarrollo Organizacional, Principios y Aportaciones de Rafael Guizar, el de Desarrollo Organizacional de Audirá Camarena, el de Desarrollo Organizacional de Luis Ferrer, el de Desarrollo Organizacional de Edgardo Robledo, el libro de Cambio y Fuera de Horacio Andrade. ¿Y por qué lo mencionamos? Hay muchos libros de cambio, pero Horacio le da el tinte deoísta, porque es un deoísta. Y entonces es muy diferente, porque si no aquí tendríamos que poner una compilación de libros de Change Management, incluyendo nuestro propio libro de cambio, y no es el sentido, sino destacar los de DEO, y de un autor de León que poco hablamos de él, que es Aurelio González, que tiene varios libros publicados de desarrollo organizacional, como el de desarrollo organizacional de la A a la Z, ¿verdad? Y bien, vamos a ver si logramos escuchar a Graciela, y si no le damos lectura, para que nos diga Graciela, ¿qué es para ella el desarrollo organizacional? ¿Sí escuchan? Muy bajito. sí, no se oye, Saúl. Bien, yo continúo en esta parte, Graciela. El desarrollo organizacional para Graciela es una estrategia de cambio integral en las organizaciones. Una filosofía, Graciela dice, una filosofía de vida y una teoría interdisciplinaria, una metodología con enfoque sistémico y un conjunto de técnicas e instrumentos. Graciela siempre nos habla mucho de cómo el desarrollo organizacional cobija, compila las diferentes técnicas, las diferentes propuestas de otras disciplinas y las lleva al desarrollo organizacional. Y todo ello es dirigido al mejoramiento tanto de la eficiencia organizacional como al logro de la satisfacción de las personas, y al mismo tiempo y con la misma importancia. Graciela hace mucho énfasis que tan importante tiene que ser la mejora en la efectividad de la organización como el bienestar de las personas. Y esto es el punto toral. Si solamente nos centramos en el bienestar de la gente, está bien, lo podemos ver desde el ámbito quizá de la psicología y estamos haciendo a lo mejor un proceso de desarrollo humano, pero que no es propiamente desarrollo organizacional. Si solamente estamos hablando de la mejora de la organización, de su efectividad, que muy bien hacen los ingenieros, pues estaríamos hablando quizá de procesos de rediseño y de mejora que caen en otro campo y otra disciplina. Pero cuando conjuntamos estos dos elementos, como lo dice Graciela en su definición, cuando al mismo tiempo vemos el bienestar de la organización y vemos beneficios en las personas, entonces podemos hablar de estrategias de cambio integrales en las organizaciones que beneficien a la propia organización. Bien, en ese orden, esta era mucho la forma de ir compilando esta historia,
Les queremos comentar que esto no va a quedar ahí. Vamos a trabajar un texto más completo que podamos compartir abiertamente para que se pueda sumar a las tesis, a las investigaciones, y que tenga, por supuesto, el testimonio vivido por la doctora Graciela Sánchez Bedoya, y quizá algunas pequeñas aportaciones que podamos hacer Héctor, Gerardo, un servidor, en ese campo para poderlo enriquecer. Bien. Claro, y también me parece importante señalar que Saúl también tiene mucha experiencia en el desarrollo organizacional. De hecho, Saúl ha trabajado en muchas organizaciones importantes en México, y por eso la siguiente pregunta es justamente para Saúl. Me gustaría, Saúl, que nos contaras también un poco de cuál es la visión que tú tienes de la actualidad del desarrollo organizacional. ¿Cómo es que actualmente el desarrollo organizacional se presenta en estas organizaciones? ¿Cuáles son esos elementos que lo caracterizan? Sí, muchas gracias, Gerardo. Yo tuve la fortuna de empezar a hacer desarrollo organizacional desde que empecé a estudiar la maestría. Ocupaba una buena posición directiva y tuve la fortuna de que el doctor Darbelio, la propia doctora Graciela, me acompañaran por varios estados de la República, diseñando estrategias de cambio, y tuve la oportunidad de vivir el desarrollo organizacional desde ese momento. Yo soy generación 17, Gerardo, entonces ya tiene un buen de años que estudié la maestría. ¿Qué he visto? El desarrollo organizacional cada día se está posicionando más, pero nos falta mucho en el terreno del desarrollo organizacional para que el desarrollo organizacional se arraigue como una disciplina que ya tenga un distintivo propio. Para los deoístas es más claro qué es el desarrollo organizacional. Sin embargo, para los dueños de las organizaciones cuesta mucho trabajo. De ahí que muchas veces subordinen al desarrollo organizacional a las áreas de recursos humanos. Hace poco en una charla que teníamos Horacio, Héctor, Gerardo y yo, decía Horacio, ¿y por qué no el desarrollo organizacional tiene que ser la cabeza y los recursos humanos un área dentro del desarrollo organizacional? Al fin de cuentas, lo importante es que tenemos que darle presencia al desarrollo organizacional, y una forma de hacerlo es teniendo más claridad en el quehacer del deoísta, porque desafortunadamente contratan a muchos deoístas o especialistas en desarrollo organizacional y los ponen a hacer actividades propias de recursos humanos. Entonces, si el crecimiento y la creación de muchas empresas que ahora tienen áreas de desarrollo organizacional se está dando, lo que tenemos que hacer es clarificar esa poca claridad que existe. Tenemos que clarificarlo, tenemos que atrevernos a decirles cómo se hace el desarrollo organizacional y no solamente subordinarnos a la parte de las evaluaciones, a la parte de la coordinación de cursos, a la parte de la logística, como muchas veces la entendemos, de tal forma que si el desarrollo organizacional trata de estrategias que parten de la alta dirección, pues tenemos que llegar a la alta dirección para convencer de que esto es necesario y de que esto es posible. Y esto ocurre porque hay desorientación, pero también hay mucha falta de sentido. ¿Y esto qué significa? Hay mucha gente que está haciendo desarrollo organizacional y lo ignora, pero también hay mucha gente que se dice deoísta y no hace desarrollo organizacional, aplica una o dos técnicas, no diseña estrategias para llevar a cabo el desarrollo organizacional de una forma sólida. Y esta es la circunstancia en la que me parece que hoy estamos. Yo recuerdo cuando estudié psicología en mis inicios, que la psicología organizacional pasaba por un periodo más o menos similar en donde no se entendía cuál era el rol y entonces nos subordinaban mucho a los administradores fundamentalmente. Con el desarrollo organizacional estamos pasando por una circunstancia actual. Afortunadamente cada vez hay más posiciones de deoístas y lo que tenemos que hacer es esto, seguir generando encuentros de esta naturaleza para difundir el conocimiento, porque no puede ser privilegio de unos cuantos. También tenemos que entender que la parte de la diversión es importante, pero que desarrollo organizacional no es showman. Desarrollo organizacional es un trabajo serio
en donde nos podemos divertir? Por supuesto que sí. Que desarrollo organizacional no es hacer una estrategia de marketing. Que desarrollo organizacional es ver verdaderamente por la gente, es ver cómo ayudamos a la organización a que tenga mejores números, a que sus KPIs verdaderamente presenten una condición diferente y mejoren. Y bueno, esto a mí me lleva entonces a lo que sigue. Y yo diría, Gerardo, para ti, ¿qué sigue del desarrollo organizacional? Tú eres un millennial, tú eres un investigador y además has trabajado ya en varias empresas interviniendo en DEO. ¿Tú cómo ves al desarrollo organizacional en estos siguientes años? Muchas gracias, Saúl. Bueno, ya esta última pregunta es para cerrar, ya es la intervención final. Y lo que yo les diría es que el desarrollo organizacional en el futuro va a tener 3 tendencias importantes. La primera es que vamos a ver una presencia del modelo sistémico mucho más fuerte que nunca. El desarrollo organizacional se va a volver cada vez más sistémico, a un nivel en el que vamos a entender que las conexiones globales son más sólidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que las intervenciones que hoy en día hacemos van a tener una repercusión más fuerte sobre el ecosistema. Va a ser una repercusión más impactante y todo lo que hagamos va a tener una influencia sobre otros subsistemas. La segunda cualidad es que la innovación y el desarrollo organizacional se van a reencontrar con más fuerza. Ha habido una bifurcación importante a través del tiempo. Desde que la innovación ha estado aislada. En muchas ocasiones, si ustedes tienen oportunidad de revisar a los autores de innovación, se van a dar cuenta que tienen fundamentos de desarrollo organizacional, pero no le dan el crédito al desarrollo organizacional. Entonces, tiene que llegar ese momento donde se van a integrar, porque como recordaremos en la definición que nos daba Graciela, el éxito del desarrollo organizacional tiene que ver sí con la efectividad de la organización, pero también con esta importancia del factor humano. Si las personas no son tomadas en cuenta, si las personas no son vistas como un valor importante en la organización, va a ser muy complicado tener esa efectividad organizacional. Y bueno, finalmente, creo que también va a haber una redefinición de los valores humanos. Vamos a tener que empezar por recuperar ese sentido de colectividad que tanto hemos perdido, ese sentido de buscar el bien en todas las organizaciones, sin importar quiénes sean, sin importar a lo que se dediquen, simplemente buscar esa revalorización del ser humano. Y bueno, pues finalmente con esto concluimos nuestra ponencia. Esperamos que haya sido de su agrado esta recapitulación breve por la historia y bueno, este reconocimiento que también me parece importante para la doctora Graciela Sánchez Bedoya, que gracias a Dios todavía está con nosotros, todavía está aquí presente y bueno, tiene muchísimo que aportarnos. Gracias, Moni. Sí, gracias. Y de hecho ya veo a Graciela. Yo sé que ya estamos cerrando, pero me encantaría que nos diera unas palabras. Ya la vemos ahí. Graciela, si nos puedes cerrar, sería increíble. Malo es que no se oye mi voz. Sí. Ya te escuchas, Graciela. A mí me da mucho gusto ver cuántas generaciones han pasado por las aulas en las que yo he tenido el privilegio de participar y yo espero todavía seguir aportando y aprender de estas innovaciones en las que a lo mejor también puedo aportar algo. Los felicito por esta actividad y les deseo mucha suerte. Sean felices. Gracias. Muy bien. Perdón que los interrumpa, Moni, es que Graciela lo debe de identificar, nos está acompañando desde temprano, primera hora, el doctor Rogelio Martínez. ¿Te acuerdas de Rogelio Martínez, Graciela? Te manda inclusive saludos aquí en el chat. Claro que sí, soy su principal fan y me da mucho gusto que ande por aquí. Pues él dice que es tu principal fan, entonces ya porque Rogelio es uno de los precursores allá en la UDEM y él sabe toda la historia allá en Monterrey del DEO, que esa data creo que desde el 70, ¿no? También en Monterrey, Rogelio. Sí. Entonces, bueno, tenemos la fortuna, Graciela, compartirte que Rogelio ya se está incorporando, ya va a tener sus primeras clases con la generación 59 de la maestría en desarrollo organizacional en viernes. Ya es un privilegio tenerlo también, con la ventaja por las clases a distancia, porque él está allá en Monterrey. Entonces, qué gusto, Rogelio, y que se encuentren más o menos medio en el celular y medio en el Zoom, pero que
por lo menos estén así a distancia, ¿no? Qué maravilla. Me da mucho gusto, Rogelia, un abrazo. Tienes Además, deshabilitado tu micrófono, Rogelio, perdón. además, Rogelio, déjeme decirles que Rogelio fue el precursor del primer doctorado en desarrollo organizacional que se hizo en México. Eso es muy importante. El primer doctorado que se dio, que hubo en la Universidad de Monterrey, fue gracias al impulso que le dio Rogelio Martínez Hinojosa. Eso es un valor enorme. Además de que eres uno de los grandes gurús del desarrollo organizacional, Rogelio, yo sí nada más quería robarles 20 segundos para decirles que Rogelio es una personalidad en el DEO, uno de los grandes pioneros, pero además es una persona que hace innovación, creatividad, que hace cosas importantes. Y los mapas curriculares, para mí, Rogelio es el maestro de maestros en los mapas curriculares. Gracias, Rogelio, porque gracias a ti hubo un doctorado que tal vez no duró mucho tiempo, pero creó un paréntesis importantísimo en ese salto cuántico para que se hubiera fortalecido el DO a nivel doctorado. Eso fue algo muy importante. Ya están preguntando y el mapa curricular del doctorado ya lo tiene Graciela. Ya de alguna manera lo he estado preparando, porque ya están preguntando, Graciela, que cuándo el doctorado en INESPO. Pues tenemos la ventaja de tenerte a ti y a Rogelio. Ya Rogelio se está incorporando. Igualmente podemos hacer algo muy propicio para el doctorado de desarrollo organizacional en INESPO, ¿no? Pues va a ser un honor el que ande por acá con nosotros. Me encantaría, Graciela, poder volver a coincidir en hacer algo juntos y un súper honor estar escuchándote esta tarde. Igualmente, Rogelio. Bueno, ya, muchas gracias, Mónica. Perdón que los interrumpamos, que ya estaba finalizando, pero valía la pena porque es un encuentro muy ad hoc en la parte del desarrollo organizacional. Bueno, pues le dejo la palabra a Mari Carmen.